Bueno, hoy comenzamos con la lección 13 en el capítulo 9. Vamos a ver el capítulo 9 en esta noche. Y como estamos acá en el periodo en la vida de Jesús, en el periodo de mucho conflicto, cada vez que Jesús hace algo, el conflicto se empeora. Obvio que estamos yendo camino a la cruz. Así que aquí vemos el progreso de este conflicto que Jesús está teniendo con la gente, ¿no? Y el conflicto no es un conflicto personal o un conflicto, el conflicto es entre creerle a él y no creerle. Creerle y no creerle. Y si ustedes piensan, ¿no? En nuestra vida también, nuestro gran conflicto es un conflicto de fe. De creerle al Señor o no creerle, de creerle de todo corazón o de no creerle, es decir, en aquel tiempo también. Y ahora se va a ver en otra señal, la señal de la sanidad de un ciego de nacimiento, el conflicto entre los creyentes y de los no creyentes. El ciego que fue sano fue un creyente porque le creyó a Jesús, y los fariseos se empeoraron. Esta señal sucedió alrededor de la fiesta de las luces, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de dedicación. ¿Por qué es importante? Porque en este pasaje otra vez Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Y en la fiesta de tabernáculos ellos celebraban en el día durante los días de la fiesta, celebraban como Dios había provisto la columna de fuego, la columna de luz, que los llevó por 40 años alrededor del desierto. Entonces, claro, todo el mundo, todo el pueblo judío celebrando de que Dios le dio luz por 40 años, no solamente calor, pero luz. Y ahora Jesús viene y se pone de pie y dice, yo soy la luz del mundo. Estas señales siempre tienen como el mismo proceso. Es decir, Jesús hace una señal demostrando su poder, después habla con la persona que recibe la señal o la persona que recibe el milagro, y después, lógicamente, ese milagro, esa señal causa una crisis negativa. Entonces, la señal que él va a hacer acá fue de un ciego de nacimiento. Dice Juan, capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento que estaba sentado junto al camino. Bueno, era muy común en aquel tiempo de ver a gente que estaban sentadas junto al camino, porque eran mendigos, tenían permiso para pedir, como que tenían permiso para estar sentados. ¿Se acuerdan ustedes del ciego Bartimeo? Bueno, camino Jericó, bueno, él tenía su posición donde él pedía, porque por ahí tenían que pasar todos los peregrinos que iban camino a Jerusalén. Bueno, él tenía una buena posición, un buen lugar para pedir. ¿Se acuerdan del hombre que estaba en la puerta la hermosa? Tenía un lugar físico, una localidad muy buena para pedir. Y este hombre también estaba junto al camino. Es decir, por ese lugar tenían que pasar todos. Y los discípulos lo vieron, ¿no? Piensen cómo se conducía un rabino. Un rabino iba con su escuela alrededor, siempre caminando, y los estudiantes del rabino iban alrededor de él, ¿no? Y él le iba enseñando mientras caminaba. Jesús enseñó mucho caminando con sus discípulos alrededor, sus estudiantes alrededor, ¿no? Le decía, miren esto, mirad aquí, venga. Usaba mucho lo que él veía alrededor. Y acá
los discípulos se adelantaron y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, como que ellos vieron a este hombre ciego, pobrecito, y empezaron a discutir un punto teológico, un análisis teológico. Yo no sé por qué no vieron, su corazón no fue compasivo con este hombre. Jesús sí lo vio y tuvo compasión, pero los discípulos querían discutir, querían obtener conocimiento teológico. Claro, como judíos, ellos sabían muy bien que la Torá, ¿qué decía la Torá? La Torá en Éxodo 2 veces era muy claro. La Torá era muy clara. No te inclinarás a ellas ni lo honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34 también dice, y pasando Jehová por delante, cuando el Señor pasó sobre Moisés con su gloria, bueno, dice que Jehová pasó sobre él y dijo, Jehová, fuerte, Jehová es yo soy, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda en misericordia y verdad, pero que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, los discípulos, como eran muy judíos, ¿no? ¿Qué querían saber? Querían saber por qué este hombre nació ciego. ¿Es la condición de este hombre el resultado de algún pecado de sus padres o de sus abuelos o de sus bisabuelos? O a lo mejor él pecó. Esta era la manera en que esta gente pensaba. Y le voy a decir algo bien interesante. Hasta el día de hoy, hay rabinos judíos que creen en la reencarnación. Especialmente los rabinos cabalistas, los de la cábala, creen en la reencarnación del alma. Y entonces, en aquel tiempo también había rabinos que enseñaban en la reencarnación del alma. Y entonces estos muchachos, ¿no?, que no eran tan preparados, le preguntaron a Jesús, ¿este pecó? ¿Fueron los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos? ¿Fue él o él habrá pecado en alguna otra vida, existencia del pasado? Y estaban más preocupados en solucionar este problema teológico, esta pregunta, que ministrarle al pobre necesitado. Este hombre era un mendigo, un hombre improductivo, dependiente de otros, no contribuía nada a la sociedad, a la familia. Y Jesús lo vio, pero Jesús lo vio por lo que era, un hombre necesitado. Y Jesús entonces le responde y le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Este hombre necesitaba una acción, algo, una administración, no una discusión teológica. Yo no me burlo no me burlo, pero de los que estudian y de los seminarios, pero yo fui estudiante de seminario. Y cuando uno está en ese ambiente no le importa mucho lo que está sucediendo en la necesidad de la gente. Lo que le importa a uno es esto sí, esto no, qué quiere decir esto, qué quiere decir lo otro. Bueno. Y Jesús le responde, él no pecó.
ni él ni sus padres. Entonces, la pregunta es esta. La pregunta es esta. Entonces, Dios permitió que este hombre sufriera todos estos años para que sea sanado, para que el poder de Dios se manifieste. Porque es muy fácil interpretar este pasaje como que Jesús dice, no, este hombre está así porque, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Que Dios permitió que este hombre sufra por todos estos años de nacimiento, que sea un pobre mendigo, improductivo, dependiente, para que Jesús pase después de tantos años y lo sane. Es una pregunta, ¿no? ¿Dios permite esas cosas o Dios es bueno? Y entonces el problema es este, para mí, que cuando Jesús dijo, no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. El problema acá es un problema de lo que Jesús dijo, pero el problema es un problema de puntuación. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo la gente no escribía con punto y coma, punto, coma, semicoma, no había puntuación. Entonces uno no entiende, es difícil entender lo que Jesús estaba diciendo porque no está bien escrito como lo escribieron en los escritores. Entonces, fíjese cómo está escrito. A ver si se lo puedo explicar. Mire qué diferencia que hace, solamente una diferencia en puntuación. No es que pecó ni sus padres, sino que ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario. Es decir, él no estaba diciendo, no, este hombre está acá para que las obras de Dios se manifiesten en él. Él está diciendo, no, este hombre está acá y las obras de Dios se van a manifestar. No es como que ha estado sufriendo todo este tiempo para que el poder de Dios se manifieste. No. Nosotros vivimos, ahora entendemos, ¿no? Nosotros vivimos en una naturaleza caída. Después del pecado, el cuerpo humano se fue arruinando. La gente, Adán vivió casi 1000 años. Y hoy vivimos 70, 80, 90, 100. ¿Por qué? Y porque al pasar del tiempo nuestro cuerpo va decayendo. Entonces Jesús estaba diciendo, este hombre nació porque nació así, esta es la naturaleza humana en la que vivimos. Pero, dice, pero este está así y está acá y yo voy a manifestar el poder de Dios, las obras de Dios, ¿no? Aquí no hay ninguna conexión entre el sufrimiento del hombre, no. Jesucristo dice, este hombre ha estado sufriendo, pero ¿saben qué? Voy a manifestar las obras de Dios, de mi Padre. Y entonces, fíjese que hay un concepto acá, porque es como que el destino de este hombre fue ser ciego, debido a defectos fisiológicos o debido, no sé, no fue. Jesucristo dijo, no fue pecado. No fue pecado. Pero puede ser algún defecto fisiológico, ¿no? No fue pecado, no fue nada, un pecado espiritual, pero puede haber algún defecto fisiológico que se transmite de generación en generación. Entonces Jesús dice, sí, este hombre está ciego, ha estado ciego, pero estoy acá para manifestar las obras de Dios. Y entonces, fíjese qué señal nosotros vemos acá. Mire la señal. La señal es que este hombre, su destino, su suerte, no sé qué otra palabra usar. Su destino, su futuro, era ser ciego. Pero Jesús le cambió el destino. Jesús le cambió la suerte.
¿Entienden? Y porque Él es el Señor de nuestro destino. Muchos de nosotros, hay gente que tiene su destino por la sociedad, por la cultura, por aspecto físico, por cuestiones fisiológicas, por cuestiones genéticas, por ejemplo, genéticas. No es una cuestión de pecado, pero es a lo mejor una cuestión genética. Bueno, Jesús puede transformar y cambiar eso en un segundo. Esa es la señal. Entonces, ahora, ¿cómo lo sana? La señal fue causada por la compasión de Jesús. Entonces dice que escupe en tierra, hizo barro, lodo con su saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Escúcheme bien. Yo sé, los predicadores nosotros tenemos mucha imaginación. Mucha imaginación. Y nos gusta imaginarnos cosas. Pero ¿saben qué? Cuando uno interpreta la palabra de Dios, tenemos que dejar un poquito la imaginación a un lado, porque es difícil. Es decir, yo conozco a gente que es muy imaginativa y se inventan cada cosa. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, hay muchos predicadores que han dicho, bueno, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con su saliva. Y entonces hablan de que el hombre fue sano porque Jesús puso su saliva en el barro y en el ADN de Jesús. Imagínense usted el ADN de Jesús, que venía de venía del Espíritu Santo. Entonces ahí hacen todo una cosa que en la saliva de Jesús había elementos sanadores, milagrosos. Yo lo único que sé, eso no es lo que me dice la Biblia. ¿No? Lo único que me dice la Biblia es que Jesús le hizo ese barro y después le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Entonces, ¿sabe lo que yo veo acá? Yo veo acá que Jesús le dio una orden y este hombre la obedeció. ¿Y qué significa esto? El ciego obedeció, es decir, ¿por qué fue sano? Por la fe, no por la saliva. Por la fe. Entonces, claro, este hombre, y por eso todos somos, cuando el Señor toca nuestras vidas, es simplemente por nuestra respuesta, nuestra reacción a su palabra, a su promesa, ¿no? Bueno, el caso es que regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, él es, y otros decían, no, me parece que se parece al que estaba ahí, pero no es otra persona. Y le preguntaron, claro, los que creyeron de que este muchacho era el hombre ciego, entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te pasó? ¿Cómo fue que pasó? Y él respondió, aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ahí está. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él le dijo, no sé, se desapareció. Y el ciego entonces oyó la conversación. Sí, el ciego, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó con el ciego? El ciego escuchó la conversación de Jesús con sus discípulos. Porque ellos se reunieron alrededor del ciego. Entonces él escuchó cuando Jesús dijo, este hombre está acá y es para que yo manifieste las obras de Dios.
Entonces él oyó la promesa de Jesús, él la oyó, y después que sintió el toque de la mano de Jesús con el barro, porque Jesús le puso el lodo, el barro, y después cuando Jesús le dijo que vaya, fue, se lavó y regresó viendo. Ahora, fíjese todo lo que este hombre experimentó. Oyó, fue tocado, sintió la mano de Jesús, escuchó la orden, caminó hacia el estanque, siendo ciego caminó, con lodo en los ojos. Se lavó y porque hizo todo eso, recibió su sanidad. Entonces la gente dijo, pero este fue, ¿cómo te pasó esto? Y entonces el mendigo, ¿qué hace? El mendigo confiesa. Escúcheme bien ahora. El mendigo testifica. Fue este hombre Jesús. Bueno, lo llevaron ante los fariseos, porque los fariseos tenían que declararlo, tenían que declarar el milagro, ¿no? Entonces fueron a los fariseos, y era en el sábado, era en el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él le dijo, muy fácil, me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Ahí está. Ahora, fíjense esto, toda esta gente que estaba alrededor del ciego. Sus vecinos curiosos le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Cómo te abrieron los ojos? Y el hombre confesó, aquel hombre que se llama Jesús. Le dio la gloria a Jesús. Él me dijo que me vaya al Siloé, y yo fui, me lavé y recibí la vista. Los fariseos. Los fariseos no. Porque los fariseos le preguntaron otra vez, ¿cómo fue que te pasó? Él repitió lo mismo. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos le dijeron, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Miren esto. Estaban viendo delante de ellos a un hombre ciego de nacimiento que ahora veía, y están preocupados. No, este no guarda el sábado. ¿Cómo puede ser? Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer unas señales? Y había disensión entre ellos. Sí, un grupo decía, este hombre es un pecador porque no guarda el sábado. Otros decían, momentito, si este sanó, este no puede ser un hombre pecador. Entonces había discusión entre ellos. Entonces, volvieron a preguntarle, ¿qué dices tú del que abrió tus ojos? ¿Qué dices? ¿Quién es este Jesús? Ellos sabían quién era Jesús, pero le preguntan al ciego, y él le dijo, es profeta, es profeta. Fíjense, es profeta, dijo. No dijo él es el Mesías, no, todavía no. Solamente dijo, este es profeta. Claro, como judío del Antiguo Testamento, ellos sabían que los profetas eran los que habían hecho milagros. Pero los judíos, dice que no creían que él había sido ciego. No le creían. Y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, ¿es este tu hijo? El que ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo pues cómo puede ser que él ve? Y los padres tenían miedo de decirlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo que los echaran de la sinagoga. Pero los padres después al final dijeron, miren, señores fariseos, escúchenme bien, nuestro hijo es grande, tiene edad, pregúntenle a él. Y le injuriaron. ¿Sabe lo que significa injuriaron? Lo insultaron, lo maldijeron. Y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos
que Dios ha hablado a Moisés con respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Ves? Otra vez, ¿se acuerdan que en los pasados milagros ellos decían, ¿de dónde vienes? Y Jesús le decía, de mi Padre que está en los cielos. Y entonces ellos le decían, sí, nuestro Padre, sí, nosotros. ¿Y tú de dónde vienes? Y después al final lo insultaron, le dijeron, no, nosotros no venimos de fornicación, tú vienes de fornicación. Lo insultaron. Y entonces el hombre, el ciego otra vez, responde y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Ustedes no saben de dónde viene, pero... Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Escúcheme bien. Miren lo que dice el ciego. Desde el principio no se ha oído oír de que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este era un milagro único, insólito, porque sanar de un ciego de nacimiento. Y respondieron entonces y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, al pobre cieguito, y lo expulsaron. Si esta palabra y le expulsaron es la misma palabra que dice que los padres que tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Jesús se estaba enfrentando con esa situación, ya los ánimos estaban caldeados. Si alguien decía que Jesús era el Mesías, lo echaban, lo expulsaban y no podían entrar a la sinagoga, no podían entrar al servicio del sábado, lo que sea. Claro, con todo esto, dice, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero ahora, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Jesús, dicho sea de paso, en Juan mismo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? En Juan 16, 2 le dijo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Jesús le avisó de esto. Y entonces, no, había gente aún de los gobernantes, de la gente de la clase de gobierno, oficiales, creían en Jesús. Escúcheme bien, un milagro de un ciego de nacimiento. Lo hizo en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos. Todo el mundo se enteró. A este hombre lo conocía la gente. Hacía de muchos años que estaba sentado ahí en el camino. Y ahora veía. Y entonces lo echan de la sinagoga, lo expulsan de la sinagoga. Y Jesús entonces oye que lo habían expulsado. Y hallándole, es decir, lo fue a buscar. Jesús fue a buscar a este hombre. Y le dijo, entonces, ahora fíjense, ¿se acuerdan ustedes que cuando le preguntaron a este hombre ciego, él dijo, sí, es un profeta? Porque le preguntaron, ¿cómo fue que te sanó? Y dijo, me sanó porque es un profeta. Me sanó porque es un profeta como Eliseo, un profeta como Elías, un profeta que se movía en lo milagroso, ¿no? Especialmente Elías y Eliseo, que eran los profetas que la gente, ¿no? Que la gente veía como los profetas que se habían movido en milagros. Y dicho eso de paso, en ese tiempo, en el tiempo antes de Jesús,
que era un tiempo muy mesiánico, porque había gente que creía que el Mesías había aparecer. Se habían aparecido rabinos, escúcheme bien lo que le voy a decir, se habían aparecido rabinos que se movían con una unción profética y una unción de milagros. Y esto es la historia, esto no está en la Biblia, esto está registrado en la historia. Había un rabino que se llamaba Simón el rabino, y cuando él entraba a un lugar, llovía, pero solamente llovía donde él estaba parado. Era una señal, que llovía mientras él estaba parado. Y había rabinos que oraban por sanidad, y la gente se sanaba. Ustedes saben bien que la ley mandaba a los leprosos a ir a presentarse al sacerdote, y el sacerdote lo ungía, lo lavaba, y eran sanos. Los judíos no tenían problema con lo sobrenatural, no tenían problemas. Pero un ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento, este milagro fue demasiado grande. El que viene ahora, cuando resucita Lázaro, ese es el grandote, el grandote. Y entonces Jesús, ¿qué hace? Va y encuentra a este hombre que está expulsado, rechazado de su comunidad. Y entonces le dice, ¿quién es ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Es decir, el Hijo de Dios era otra descripción del Mesías. ¿Crees tú que va a venir el Mesías? ¿Crees tú que va a venir el Hijo de Dios? Y él sí, el que era ciego, ahora veía, le respondió, ¿quién es este Hijo de Dios, Señor, para que yo crea en él? Todavía este hombre había sido sano, pero todavía este hombre creía que Jesús era un profeta. Y Jesús le dice, pues le has visto, y el que te habla contigo, él es. Aquí él se declara ser hijo de Dios. Y el hombre inmediatamente dice, creo, Señor, y le adoró. Adorar solamente se adora a Dios. Y esa es una de las pruebas, más grandes de que en la deidad de Cristo, porque recibía adoración. Se le inclinaban, lo adoraban. El hombre no solamente le creyó a Jesús para su sanidad, pero el hombre creyó que él era el Hijo del Mesías. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que habla contigo. Creo, Señor, y le adoró. Ahora, fíjese las consecuencias. Las consecuencias, nosotros hemos visto el caso, después vimos la cura, ¿no? Recién me doy cuenta que todo empieza con C. Después viene la confesión del hombre que fue sano, y ahora vienen las consecuencias. Y entonces Jesús dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí él ya no estaba hablando de ceguera fisiológica, física. Ahora estaba hablando de una ceguera espiritual. Pero fíjense cómo él usó la sanidad de un ciego de nacimiento para introducir el tema de la ceguera espiritual. Y entonces dice, yo vine al mundo, ¿para qué? Para que los que estén ciegos, para que vean, y los que se creen que ven, que sean ciegos. Al revés. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Querían que Jesús los eximiera. Quería que Jesús le diga, no, ustedes también. Y Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes conocen todo, saben todo, la ley, la Torá de memoria, ustedes son discípulos de Moisés, todo esto. Ustedes creen que saben, ustedes no saben nada, están ciegos. Están ciegos como este que estaba ciego de nacimiento.
Y con todo esto, dice la palabra, que aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Saben que el orgullo religioso enceguece a la gente? El ciego de nacimiento recibió luz, recibió su vista, recibió luz, pero los religiosos quedaron aún más ciegos, sin luz. Entonces, fíjense qué interesante, porque Jesús acá no es que lo primordial de Jesús era sanar a este hombre. Esta es una señal, no es un milagro. No se olviden que una señal es un milagro que tiene un mensaje. Entonces, fíjense lo que hace Jesús. Jesús pasa por ese camino. Y dicho sea de paso, con todo lo que Jesús hacía no era porque al azar. El Espíritu Santo lo guiaba en todo. Y él pasó justito por ese camino y vio a ese hombre. Ahora, una pregunta. Ya eran los últimos meses de la vida de Jesús. Como hombre judío, él habrá visto a este hombre mendigando en el camino. ¿Cuántas veces pasó Jesús por ese lugar? Jesús tenía que ir a Jerusalén por lo menos 2 veces por año. Tenía que ir en abril, en marzo, final de marzo, abril, en la fiesta de Pascua. Y después tenía que ir en septiembre, en la fiesta de Tabernáculos. Todo hombre tenía que obligatoriamente ir a Jerusalén. Y para subir a Jerusalén solamente había un camino nada más. Y en ese camino estaba este hombre. Yo no sé cuántas veces, yo lo único que sé que desde el principio de la vida de Jesús, cuando tenía 12 años, lo llevaron al templo. 12 años, ¿se acuerdan? Lo llevaron. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir con la ley. Entonces, en todos los años, él fue, o lo llevaban, o él fue solo. El punto es este. ¿Cuántas veces pasó él por ese camino? Muchas veces. Por lo menos de los 12 años hasta los 33. ¿Habrá visto a ese hombre? Claro que lo vio. No lo sanó. No lo sanó el año antes. No lo sanó 10. No lo sanó. Lo sanó justito en este momento de su ministerio, donde él estaba en este periodo de conflicto. Y como él quiere hablar de la ceguera espiritual y la luz espiritual, ¿qué hace? Sana a este hombre ciego de nacimiento. Para demostrarle a los religiosos que aunque ellos se pensaban que sabían, no sabían nada, que ellos tenían visión espiritual, no tenían visión de nada. ¿Entienden ustedes ahora lo que es una señal? Bueno, lo mismo hizo con las señales que hemos estudiado. Cuando a mí lo que me interesa es qué significado tiene para nuestra vida, no solamente en el momento que Jesús hizo esta señal, era para esto, era para hablar de ceguera espiritual y visión espiritual. Visión espiritual es simplemente creer que Él es el Hijo de Dios y creer que Él es el Mesías y que Él es el ungido y que solamente hay salvación en Él y que hay vida eterna en Él. Es decir, Jesucristo lo dijo, el que cree en mí tiene vida. El que cree en mí tiene vida. El que no cree en mí, ¿qué es lo contrario de vida? Muerte. Ese era el mensaje de Jesús, ¿no? Ahora, aquí Jesús no hace este milagro para que crean que Él sanaba. Él hace este milagro para que crean en Él, para que crean en Él.
para que crean en Él. Para nuestra vida, nosotros ya creemos en Él. Pero a mí me toca el hecho de que Jesús sanó a varios ciegos, pero este era de nacimiento. Tenía su destino, en su destino era ser ciego, porque no tenía el sistema óptico detrás del ojo, el nervio, nada, no tenía nada. Y Jesús hizo un milagro creativo. Le cambió el rumbo, le cambió el destino, le cambió la suerte a este hombre. Y nosotros también. Nosotros tenemos un Señor que es el Señor de los destinos. Que puede, sí, todos nosotros teníamos un destino de muerte, porque íbamos a la muerte eterna. Bueno, Él nos cambió el destino, porque ahora vamos a la vida eterna. Pero sí, ya sé, hay varias personas que creen eso. Puede ser. Lo único que yo otra vez, me ajusto a lo que está escrito en blanco y negro. Sí, en aquel tiempo la gente pensaba que en el barro tenía unas características, ¿no? de salud o de nada. Lo que pasa es que es todo imaginación. Yo me quedo con lo que está escrito. Lo que está escrito es que este hombre fue sano por la fe. Mire, todavía cuando él fue sano, ni todavía creía que Jesús era el Hijo de Dios. No creía, simplemente obedeció. Simplemente obedeció. Yo personalmente he visto, no mucho, pero algunas veces yo he visto a personas que ni creen en Jesús. Es decir, no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la salvación, pero tienen fe en Jesús. Y le voy a decir más, a ver. Y esto lo digo por muchos años de experiencia. Orando por los enfermos. ¿Saben quiénes reciben milagros más rápido? Los católicos. Porque la gente evangélica empieza a pensar, bueno, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? Me siento así, me siento allá. El católico no sabe mucho, simplemente cree. Y rápidamente recibe. Y nosotros, no, lógicamente, evangélicos, nos ponemos a pensar en mil cosas. Y el que entiende, el que no sabe mucho, recibe rápido. Bueno, de todos modos, gloria a Dios. Terminamos con este estudio. El lunes próximo seguimos con la próxima señal.